qué ocurre ese cambio. En particular, como metodología a trabajar, entonces decía, vamos a avanzar esto. Nos interesa ver cuál es el cambio y qué es lo que lo determina. En particular nos interesa aplicar la metodología sistémica para estudiarlo. La cual nos brinda, la metodología sistémica, digamos, nos aporta instrumentos, herramientas, con lo cual estudiar los problemas, el estado y las interacciones que ocurren y que se producen en el seno del sistema bajo estudio. En particular, cuando hablamos de metodología sistémica, nosotros nos enfocamos, por un lado, en el análisis del sistema, que nos permite conocer cuáles son las partes de este. Entonces, el análisis del sistema nos permite conocer las partes propias del sistema, y la síntesis del sistema, que nos permite estudiar cómo se producen la integración de estas partes componentes. Entonces, cuando la metodología sistémica y nuestro análisis de estudio va a apuntar estas dos cuestiones: conocer las partes y tratar de interpretar cómo se vinculan entre sí, cómo se integran para lograr el objetivo que apunta al comportamiento de dicho sistema. Como objetivo general, entonces, de la dinámica, vamos a encontrar que nos permite analizar la dinámica del sistema, nos permite analizar las relaciones dentro del sistema y ver con ello qué generan sus cambios, de manera tal que podamos explicar su comportamiento. Disculpe, voy a dar de vuelta entrada. Están entrando muchos a última hora, se nota que están todavía entregando los prácticos. Continuamente. Decía entonces, el objetivo de la dinámica del sistema es tal que nos permite analizar las relaciones que ocurren dentro del sistema y a partir de allí tratar de determinar los cambios que se generan para poder explicar el comportamiento del sistema. Y también, a partir de identificar esta trama de relaciones, aparte de explicar su comportamiento, ver cómo se comporta o cómo se conforma, mejor dicho, la estructura de este. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, podemos sintetizar esto en lo siguiente: el objetivo de la dinámica del sistema es poner de manifiesto la relación entre el comportamiento y la estructura, con el fin del sistema bajo estudio, con el fin de aportar nuevas formas para comprender aquellos problemas complejos. O sea, la dinámica del sistema es una herramienta que se utiliza actualmente para, a partir de poner de manifiesto el vínculo entre comportamiento y estructura de un sistema, tratar de comprender estos problemas complejos. Cuando hablamos de dinámica del sistema, tenemos que plantear que la dinámica del sistema se utiliza para el análisis de modelos de gestión. ¿Qué nos está indicando esto? Ya habíamos visto que cuando hablábamos de modelos, recuerda que habíamos visto los modelos de gestión, que eran aquellos modelos en el cual, a partir de analizar distintos resultados, buscábamos encontrar la alternativa la alternativa X que sea mejor de las analizadas. Eso no implica que sea la mejor existente, sino que es la mejor de las que podemos hasta el momento hemos encontrado. En función a lo que el ejercicio práctico que ustedes acaban que están entregando o entregaron hoy,
¿Se ajusta este tipo de modelo, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hola? El ejercicio, el trabajo práctico que entregaron hoy, digamos, que estaban entregando hoy, ¿se ajusta se aplica este concepto de modelo de gestión, sí o no? ¿Qué opinan? Sí, profe. ¿Por qué sí? ¿De qué se trataba? En el trabajo práctico, ¿de qué se trataba? De calcular cuánto tiempo total se producía al elegir un determinado par que determinaba la cantidad de autos que iban hacia la balsa o hacia el puente. Y con el trabajo lo que conseguíamos era evaluar el comportamiento de diferentes pares y establecer o decidir cuál era la más conveniente para minimizar el tiempo. Está perfecto. Ustedes planteaban como ejercicio, ustedes tenían que plantear 3 pares, digamos, ¿no? Y entonces si elegían, dentro de los 3 pares que ustedes elegían, cuál era la mejor alternativa propuesta. Pero no significa que esa sea la mejor de todas. De hecho, posiblemente algunos compañeros que hayan elegido otros pares pueden llegar a otros pares, pueden llegar a resultados mejores y que a lo que ustedes hayan llegado. Entonces, el modelo, la aplicación del modelo que ustedes estuvieron resolviendo ahora es un modelo de gestión. ¿Mm? Ustedes han encontrado una mejor alternativa frente a las alternativas analizadas. No significa que si siguen investigando posiblemente o consigan alguna otra que sea mejor. Entonces la dinámica del sistema tal cual hoy cada vez tiene mayores aplicaciones en la práctica, digamos. Inicialmente, allá por los años 50, en los años 60, cuando este concepto comienza a desarrollarse, se la denominaba dinámica industrial o inclusive también dinámica urbana, de acuerdo a la aplicación general. Y hoy en día, digamos, su aplicación es cada vez más importante en diferentes ramas, como en sociología, en sistemas de ecología, en sistemas energéticos, en sistemas de defensa. Se utiliza muchísimo en sistemas organizacionales y en sistemas de logística, digamos. Entonces, las aplicaciones de dinámica del sistema, cuando hay tantas partes componentes interactuando entre sí, es una de las herramientas más utilizadas para tratar de lograr una explicación de dicho comportamiento. ¿Está? Entonces se utiliza, pongan ustedes aplicaciones dinámicas de sistemas si quieren, pueden googlear y van a encontrar una gran variedad de alternativas y aplicaciones, digamos, ¿no? Actualmente, digamos, se utiliza mucho también para lo que es planteo de escenarios, digamos, de análisis, cuando uno realiza análisis estratégicos a futuro, se trabaja mucho con dinámica de sistema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estoy dando entrada a otro compañero, ahí estamos. Bien. Cuando trabajamos en dinámica de sistema, digamos, lo importante inicialmente es identificar el problema. Lo mismo que cuando planteamos un planteo general de simulación, lo mismo en dinámica de sistema, digamos. Lo importante era plantear adecuadamente el problema. ¿Cuál era el objetivo del estudio? Con precisión, con el mayor detalle posible. Sirve mucho para esto, digamos, para la identificación del problema, como habíamos visto, toda la información que tengamos, toda la información que nos permita completar, digamos, el contexto, la situación, tener los datos, toda información anterior, referencia histórica, hipotética,
estadística que nos puede hacer. Disculpen. Que nos pueda servir que justamente para eso, para identificar el problema. Otra cuestión muy importante que debemos plantearnos cuando identificamos el problema es la siguiente, digamos, ¿no? Es preguntarnos si realmente la solución que estamos tratando de plantearnos con un modelo de simulación es la adecuada. Esto lo habíamos visto también en los casos particulares que habíamos visto anteriormente. Preguntar en función a las limitaciones que nos brindan. Disculpen, me distraje por la pregunta en el chat. Hay un compañero que me pedía una información. Les decía, preguntarse si hace falta plantearse un modelo de simulación o ya existe algún modelo analítico o algún modelo histórico que nos permitan comprender lo que está ocurriendo, teniendo en cuenta como ya habíamos visto anteriormente, que plantearnos un modelo de simulación muchas veces es un proceso largo y tiene su relativo mayor costo. Y finalmente tenemos que considerar si lo que estamos planteando no puede ser planteado como un simple caso de resolución estadística o hasta con un planteo de intuición, digamos, a través de la misma experiencia. Muchas veces la intuición es una herramienta que debe ser utilizada para plantear la resolución en problemas de este tipo. Si luego, digamos, de haber considerado estas dos cuestiones, a partir de que estemos convencidos de que la intuición no es un elemento que nos dé una mano en este caso, y que, digamos, no existe una herramienta más económica disponible, nos proponemos entonces plantearnos un estudio de simulación que permita resolver o alcanzar al objetivo en función de problemas que nos estamos planteando. Habiendo identificado el problema, el otro aspecto a considerar cuando hablamos de dinámica del sistema son los límites del propio sistema. Al identificar los límites, esto nos permite definir el sistema bajo estudio y con ello identificar los elementos que lo conforman y luego, como segundo punto, establecer las relaciones que existen entre ellos. Al entender los límites, al plantearnos la búsqueda de los límites, debemos entender en lo posible que el sistema deba contener el menor número posible de elementos para hacerlo lo más sencillo posible. A partir de, y con esto, a que sea lo más sencillo, la menor cantidad de elementos posible, nos permita aplicar o realizar una simulación para, de esta manera, proponer propuestas de acción y a partir de estas propuestas de acción ver cuál es el modelo o la explicación más eficaz que nos permita resolver el problema planteado. Entonces, esto de los límites de sistemas nos debe permitir buscar la menor cantidad de elementos posible, por el solo hecho de que cuanto más elementos propongamos, obviamente más complejo va a ser el modelo, y al serlo más complejo, más tiempo y más costos nos puede llevar. Teniendo en cuenta que también, y acá teniendo en cuenta el criterio también que cuando más simple, tal vez la solución o las propuestas de solución alcanzadas no sean eficientes para lograr o alcanzar el resultado que buscamos. ¿Estamos? Entonces, esos son los dos parámetros que nos deben servir para establecer cuáles son los límites del sistema. Muchas veces, digamos, como herramienta a considerar de eso, ustedes ya lo habrán visto tal vez en otros temas, es esto de considerar o ir expandiendo los límites del sistema en función de tratar de buscar y contener la mayor cantidad de precisión y información posible,
y cuando vemos que lo estamos complicando, comenzar a simplificar. Y siempre está este juego, ¿no?, de expansión y simplificación en la información y los límites del sistema hasta encontrar un punto adecuado que nos permita lograr este equilibrio, en ese equilibrio de la menor cantidad de elementos posible, pero que nos permita a la vez obtener una respuesta, propuestas de acción que sean eficaces para lograr el objetivo que buscamos. En esto de identificar el sistema, vamos a encontrar o establecer, más que encontrar, cómo lo vamos a representar, digamos, ¿no? Entonces, en dinámica de sistemas, para la representación del sistema bajo estudio, como decíamos recién, a partir de haber identificado, vuelvo para atrás, luego de haber identificado los elementos y las partes y las relaciones, los elementos que lo conformen y cómo se vinculan, cómo se relacionan entre ellos dentro de un determinado límite de sistema que hayamos definido, entendemos que la representación del sistema se realiza utilizando lo que se denomina el diagrama causal. El diagrama causal es un diagrama que nos permite identificar, como decíamos, las partes clave del sistema y cómo se vinculan, y las relaciones que existen entre ellas. Para comprender esto, el diagrama causal es bastante sencillo y se comporta a partir de las diferentes relaciones se representan por flechas entre las variables o los elementos, los cuales se identifican o se representan mediante nodos. Un tipo de diagrama causal se complementa, o la flecha, la forma, las características de la relación que existe entre las distintas variables o elementos que se identifican por nodos. Decíamos que las relaciones se complementan en función al tipo de influencia que se ejerce entre un elemento sobre otro. Si la incidencia de un elemento sobre otro es positivo o de tipo negativo. Una incidencia de tipo positivo, o sea, una relación positiva, se da cuando entre la variable A del sistema tenga una influencia positiva sobre la variable B. ¿Qué implica esto? Que un aumento o una variación positiva de la variable A afecta en B, también generando un aumento de una variación en el mismo sentido de dicha variable. Entonces, una variación de la variable A genera una variación en el mismo sentido de la variable B. Entonces, un aumento de A implica un aumento de B, o una disminución de A implica una disminución de B. Entonces, una relación positiva nos muestra esto. Cuando A cambia y se modifica en un sentido, B cambia o se modifica en el mismo sentido. Entonces, cuando se detectan relaciones entre las partes componentes de un sistema de estas características, estamos diciendo que estamos frente a una relación positiva. Algún ejemplo de esto podemos ver dentro de un sistema, digamos, en cualquier sistema. Por ejemplo, un incremento de
si analizamos un sistema social, si analizamos un sistema social, o dentro de un sistema social, un sistema educativo, uno puede plantear una relación de este tipo. Si consideramos la variable cantidad de alumnos que terminan el secundario y por otro lado la cantidad de alumnos que ingresan a la universidad, entonces A, cantidad de alumnos que terminan el secundario y B, cantidad de alumnos que ingresan a la universidad, podemos decir que una relación podría ser que a mayor cantidad de alumnos que terminan la secundaria, es lógico pensar que hay un incremento en esta cantidad, significa que hay un incremento en la cantidad de alumnos que ingresan o de personas que ingresan a la universidad. Obviamente que va a haber, y por eso es un sistema dinámico, otra gran cantidad de variables que afectan a estas partes componentes, a estos elementos, pero si analizamos únicamente la relación entre estas dos variables, vamos a encontrar esta situación. Otro ejemplo puede ser el de la calidad, por ejemplo, que lo podemos ver, a mayor calidad de un producto, mejor terminación, mejor performance, puede haber una mayor demanda, una mayor intención de compra por parte del mercado. Entonces, si hacemos un estudio de mercadotecnia utilizando dinámica del sistema, dentro de estas relaciones, calidad puede afectar de manera positiva a la demanda. Y así podemos encontrar una gran variedad. Si analizamos comportamientos humanos, vamos a encontrar un montón de relaciones de este tipo. Y hasta situaciones más sencillas, digamos, no sé, un aumento de la velocidad o un aumento promedio o aumento de la velocidad de circulación, una determinada ruta, el aumento de la velocidad puede incrementar la variable cantidad de accidentes o cantidad de choques o cantidad de infracciones. Entonces, al aumentar esto, tiene una relación positiva que aumenta esto. Otro ejemplo puede ser a un aumento de las probabilidades de lluvia. Cuando escuchamos en la radio un aumento de la probabilidad de lluvia, existe un aumento en la cantidad de personas que salen con paraguas a la calle. Entonces, cuanto mayor es la probabilidad de lluvia o de tormenta, hay una mayor cantidad de gente que sale a la calle con paraguas. Y vemos entonces cómo un aumento, una variación en un sentido de A genera una variación en el mismo sentido que B. Entonces, cualquiera de estos dos ejemplos que estoy dando, puedo dar a la inversa, ¿no es cierto? Una disminución de la probabilidad de lluvia genera una disminución de personas que salen con paraguas a la calle. Una disminución o lograr una disminución de la velocidad en un determinado trayecto tiene una incidencia en la disminución en los accidentes en ese mismo recorrido. Una disminución en la calidad genera una disminución en la demanda. Entonces ahí estamos hablando de relaciones positivas, porque el aumento o la disminución del comportamiento de una variable genera un efecto del mismo sentido en la variable afectada. Vamos a explicar la relación negativa, que ya la pueden se representa ahora, como la relación positiva vemos acá lo que es un diagrama causal. El nodo A, el nodo B, la relación explicada por la flecha, y el signo que nos indica el tipo de afectación que existe entre estas dos partes componentes. En una relación negativa vemos también
vemos lo siguiente. A tiene una afectación sobre B, pero esa afectación es una relación negativa. ¿Qué indica esto? Que un aumento o una variación una variación que genera un incremento en el comportamiento de la variable A afecta en B, generando una disminución de esa variable. Una disminución de esa variable. O también una disminución, una variación, un descenso de los valores de A generan un incremento de los valores de B. Sí, un ejemplo, un aumento del costo de vida, o sea, seguimos con nuestro modelo social educativo, podemos decir que un aumento del costo de vida, del aumento del costo de vida, si la variable costo de vida tiene una influencia sobre la variable cantidad de alumnos, cantidad de personas que ingresan, mejor dicho, cantidad de personas que ingresan a la universidad, vemos que un aumento del costo de vida va a tener una afectación negativa, tiene una relación negativa con la cantidad de alumnos, de personas que ingresan a la universidad. Cuanto mayor es el costo de vida, más difícil se hace cursar o ingresar a la universidad porque mucha gente muchos chicos, muchas personas deberán, no sé, pueden elegir trabajar o necesitarán trabajar para ayudar a sus familias, por lo tanto no ingresan a la universidad. Por lo tanto disminuye esto. O buscando un aspecto que no necesariamente, o sea, o un aumento de la empresarialidad a partir de contexto empresarial positivo, lo mismo, ¿no? Un aumento de las condiciones de empresariabilidad hacen que también pueden ser que disminuyan la cantidad de personas que ingresen a la universidad, porque mucha gente decide poner su propio emprendimiento antes de que ingresar a la universidad para estudiar. Entonces, vemos cómo esta variable, la variable bajo estudio, con cantidad de personas que deciden ser empresarios, empresariabilidad, frente a la cantidad de personas que deciden ingresar a la universidad. Un aumento de esto genera una disminución de este. Otro aspecto, digamos, siguiendo un aspecto similar, si analizamos otro parámetro, si analizamos la relación entre precio, la variable precio y la variable demanda, una disminución del precio puede generar o tiene una relación que genera un aumento de la demanda, un comportamiento lógico. Evidentemente, sobre la demanda no solo está influenciando el precio, sino como veíamos recién, también está afectando la calidad y otra gran cantidad de parámetros. Entonces, pero si analizamos solamente la relación precio-demanda, vemos que un aumento del precio genera entonces una variación del precio, una disminución del precio genera un aumento de demanda o viceversa, un aumento del precio hace que la demanda caiga. Bueno, como ejemplo, calidad que hablábamos como demanda y podemos dar otro ejemplo, el impuesto con relación al ahorro, digamos, ¿no? A mayor presión impositiva, disminuye el ahorro. Al caer la presión impositiva, el ahorro aumenta. Obviamente, tanto al impuesto como a las variables de ahorro puede estar siendo afectado por otros parámetros. De la suma de influencias de los distintos parámetros sobre el ahorro, sobre la variable bajo cuestión, veremos si termina siendo un aumento mayor o menor en función a cada influencia. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguno se anima a darme algún ejemplo de relación positiva y de relación negativa para conversar a ver si lo están comprendiendo?
Profe, puede ser la circulación de gente y la carga viral, por ejemplo, ahora que pasa con el virus. Excelente, digamos, justamente el análisis, digamos, del crecimiento del COVID se está explicando mucho con modelos de simulación, por la gran cantidad de factores que están participando. Vos decías, a mayor circulación, una relación positiva, mayor posibilidades de contagio, ¿no es cierto? Claro, y justamente están tratando de hacer que baje, reduciendo la... Exactamente. ¿Qué otra? Y obviamente, ¿qué otra variable? Entonces, a mayor circulación, mayor contagio. Perfecto. ¿Y qué, siguiendo con tu ejemplo, y analizando la variable afectada como personas contagiadas, y que la cantidad de personas contagiadas? A mayores vacunaciones, menores muertes, podría ser. Menor cantidad de personas que se infectan, digamos, ¿no? Y obviamente a mayor perfecto, digamos, ya vemos, hay una relación negativa, digamos, frente a la misma variable tenemos una que puede tener una afectación positiva, como la mayor circulación, y una que tiene una relación negativa, como la mayor vacunación. O sea, mayor vacunación, vamos a considerar que las personas infectadas van a tender a disminuir, digamos. Entonces, ¿está? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre, chicos? Si seguimos con esto de COVID, ¿qué variables podríamos reconocer y qué relaciones podríamos reconocer? ¿Qué se les ocurre? Teniendo un ejemplo que está en boca de todos hoy en día. Ya dieron tres variables ahí interactuando. Una es circulación, otra es cantidad de infectados, otra es vacunación, otra que dijo, creo que Enzo, es la cantidad de muertes. ¿Qué otras variables se le ocurren y relaciones encontramos si hacemos un modelito sobre esto? A ver. Ocupación de camas de terapia intensiva. Bien, ¿con relación a qué, por ejemplo? Muy bien, ¿con relación a qué? ¿A qué lo vincularías a esa? ¿A qué variable? ¿Qué variable se vincula con ese y de qué manera? ¿Está bien? ¿Qué variable se te ocurre? Y cantidad de infectados. Perfecto. Entonces, a mayor cantidad de infectados, ¿cómo afectaría la cantidad de camas? ¿Decías? ¿Cómo sería? ¿Cómo se te ocurre? Positivamente, va a haber un aumento. Perfecto. Entonces, tiene una relación positiva. Mayor cantidad de contagios o de infectación, mayor cantidad de camas ocupadas. Perfecto. ¿Qué otra variable, por ejemplo? ¿Qué otro ejemplo se le ocurre? La edad, profe, con la mortalidad. Bien, excelente. Entonces, a mayor edad, mayor probabilidad de muerte, digamos, ¿no? Afecta a la muerte. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro variable les ocurre? ¿Y cómo sería la edad? Entonces, también una relación positiva, repasando. Mayor probabilidad de fallecimiento, de muerte, sí. Bien, Mauro plantea en el chat, a mayor número de contagios, eso tiene genera una mayor cantidad de restricciones, ¿no es cierto? Perfecto. Y a mayor cantidad de restricciones genera, digamos, tiende a generar, a mayores restricciones, tiende a generar tiene una relación negativa. Ahí vamos a ver que tenemos un bucle, como vamos a ver enseguida, ¿no? A mayor número de contagios, es un lazo cerrado, muy bien, Maxi. Un bucle, Maxi, cerrado. O sea, a mayor contagio, a mayor contagio, mayores restricciones. A mayores restricciones afecta negativamente y eso trataría de generar un bucle cerrado. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otro ejemplo? ¿Qué otra variable podríamos meter en este modelito que estamos armando? El nivel de circulación.
A ver, de a uno, chicos, hablaron dos a la vez y no escuché ninguno. Gonzalo decía. El nivel de circulación de la población. Sí, eso lo está, nivel de circulación, está, podemos vincularlo a la cantidad de restricciones. Mayor cantidad de restricciones, menor nivel de circulación. Ahí tenemos una relación de qué tipo. A mayor restricciones con respecto a circulación, ¿una relación de qué tipo sería? Positiva, pues va a disminuir. Positiva porque disminuye. A mayor restricciones, a mayor cantidad de restricciones, vos tenés mayor circulación. No, sí, negativa. A mayor restricciones, busca la circulación, tiende a disminuir, debería tender a disminuir. Perfecto. Bien. ¿Qué otra variable? Alguien había dicho. La actividad económica, profe, puede ser también. Excelente. Muy bien. A mayor restricción, ¿cómo afecta la actividad económica? La actividad económica, mayor restricción. Cae, profe, porque disminuye el consumo. Y depende, profe, porque ahí, por ejemplo, tendría los negocios como Mercado Libre, que ellos crecieron su productividad gracias a la pandemia, digamos, al número de contagios. Bien, podríamos diferenciar actividad económica de determinado tipo de comercio y ahí y podríamos separar esa variable en dos, pero por lo general la actividad económica a mayor restricción tiende a caer. Hay algunos que se ven beneficiados, pero entre la suma y resta, si analizamos el conjunto, la actividad económica tiende a caer. Hay algunos que, repito, que se ven beneficiados, pero la mayoría se ve afectado por esto. Podríamos en nuestro análisis tal vez separarlo para ver cuál es el comportamiento de cada una actividad económica siguiendo tu ejemplo, comercios o actividad económica de unidades de negocio similares a la de Mercado Libre y aquellas unidades de negocio que dependen de la atención al público, digamos, ¿no? Y no tienen otra manera qué sé yo, un peluquero, digamos, ¿no? Un peluquero no, que brinda servicio depende sí o sí de la circulación y que pueda llegar al cliente. Perfecto. ¿Algún otro ejemplo, chicos? ¿Alguna otra variable así que podemos analizar en este ejemplo? Podría ser a mayor restricciones, digamos, menor consumo de combustible. Perfecto, muy bueno. Exactamente, menor restricción. De hecho, podemos ver menor consumo de combustible y afecta la actividad económica de la estación de servicio, digamos. Menor consumo de combustible, la actividad económica de los estacioneros tiende a caer. De hecho, están en una terrible crisis porque no hay consumo de combustible en los últimos meses por las limitaciones, las restricciones. Excelente ejemplo también, muy bien. Entonces, a mayor restricción, cae el consumo de combustible. Perfecto, excelente. Otro ejemplo. Hay muchos, me parece, ¿no? Podemos... Vamos, uno más, dale. De esta pandemia da para muchos de estos temas. La ocupación de camas, a ver en el chat, ¿cómo cree que está? La disponibilidad de tubos de oxígeno, bien, perfecto. Entonces, acá por ejemplo podemos ver que se da, si nos ponemos a analizar, por un lado, a la disponibilidad, a mayor disponibilidad de tubo de oxígeno tiene una relación positiva sobre una mayor sobre una mayor tasa de supervivencia o sobre una mayor posibilidad de supervivencia a lo que cuenta con ese oxígeno, digamos, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de tubo de oxígeno, mayor probabilidad de supervivencia a aquellos que lo requieran, digamos, ¿no? Pero a la vez, entonces cuando cae la cantidad de oxígeno, disminuye la tasa y con lo tanto disminuye esa tasa y aumenta la cantidad de fallecimientos.
O también vemos que las restricciones afectan a la disponibilidad de tubos. A mayor restricciones, menor disponibilidad de tubos porque se dificulta la producción y el traslado de los mismos. Por lo tanto, vemos cómo esta gran cantidad de variables que estamos planteando se empiezan a interrelacionar entre sí. Y en ese juego de vínculos que se va dando, es que se va conformando los bucles o retroalimentación. Entonces, la dinámica del sistema implica entender este comportamiento de bucles, interpretando que un bucle no es nada más que, o se define como una cadena de relaciones causales. Entonces, cuando si analizamos la cadena de relaciones causales, de manera tal que analizando las relaciones, arrancamos en un punto, en una variable, en un nodo, y pegamos la vuelta pasando por distintas variables, por distintos nodos, y retornamos al nodo inicial, estamos en presencia de un bucle. La forma, las características de los bucles, las características de estos bucles, son lo que nos permite identificar las razones estructurales y con ello el comportamiento del sistema. La forma en que se dan y las preeminencias de las características de los bucles es lo que nos va a permitir identificar el comportamiento propio del sistema en cuestión. Un ejemplo habitual es el del llenado del vaso, ¿no es cierto? El objetivo es que cuando uno analiza la retroalimentación, el objetivo para el que está llenando el vaso es llenar el vaso hasta un determinado nivel adecuado, sin que se exceda, sin que se desperdicie agua. ¿Qué es lo que hacemos, digamos? La persona plantea un nivel deseado y evalúa, abre el flujo de agua. Al abrir el flujo de agua, esto va subiendo el nivel y lo compara, la discrepancia que tiene entre el nivel deseado con la discrepancia, con el nivel que va subiendo. Entonces la discrepancia se va achicando. A mayor nivel, la discrepancia se va achicando. Entonces, si la discrepancia se va achicando, a medida que se vaya achicando la discrepancia, vamos a ir actuando sobre el flujo de agua. O sea, a más chica la discrepancia, vamos a ir cerrando el flujo para que se vaya disminuyendo. Al ir disminuyendo, el nivel comienza a aumentar de una manera, aumenta el nivel comienza también a aumentar, pero de una velocidad menor, con lo cual la discrepancia también se empieza a achicar a menor velocidad, hasta que el nivel deseado y la discrepancia llegan a un determinado punto en que cortamos el flujo y obviamente llegamos al nivel deseado. Entonces, es acá, digamos, un ejemplo de cómo se da un diagrama de un bucle de retroalimentación. Dentro de los distintos tipos de bucles que se pueden dar dentro de nuestro sistema, vamos a encontrar dos tipos fundamentalmente. Dos tipos, mejor dicho. Los bucles de tipo denominados negativos, cuando el número de relaciones negativas que contamos desde el inicio hasta el final del bucle es impar. Los bucles de tipo negativos, llevan normalmente a un estado, al modelo, hacia una situación estable. ¿Por qué? Porque cuando sufre una perturbación, y el ejemplo es el que acabamos de ver, el del modelo de llenado de agua, vemos que hay un bucle negativo. O sea, analizando las relaciones, hay una que es negativa. Por lo tanto, es una cantidad impar. Y tiende a ser estable, digamos, ¿no? Porque como vemos, si tomamos el mismo ejemplo, el flujo comienza siendo grande
y a medida que se va llegando al nivel, el flujo comienza a disminuir hasta que se estabiliza en el nivel deseado. Entonces, cuando un sistema, el bucle predominante es de características negativas, estamos frente a un sistema estable, un sistema que tiende a compensarse, tiende a llegar a un equilibrio, se modifica a partir de la perturbación, pero luego llega a un nuevo estado donde alcanza el equilibrio. El mismo sistema tiende a estabilizarse. Este es un bucle de tipo negativo. Otro ejemplo es el de un calefactor, digamos, cuando uno regula la temperatura, va ajustando la temperatura hasta lograr la temperatura deseada. Lo mismo, similar, digamos, al que veíamos recién del bucle del llenado del vaso de agua. Decíamos entonces que tiene la propiedad de reaccionar tratando de anular la perturbación inicial hasta lograr un nuevo equilibrio donde se mantiene hasta que ocurra una nueva perturbación. Por otro lado, los bucles también pueden ser de tipo de retroalimentación positiva, digamos, ¿no? Y son aquellos cuando el número de relaciones negativas es par o no tiene relaciones negativas, no hay ningún. Entonces, cuando estamos frente a un bucle, es decir, nos ponemos a contar, partiendo de un nodo, nos ponemos a contar todas las relaciones presentes y la cantidad de relaciones presentes negativas es par o no hay ninguna, estamos en un bucle de tipo positivo. Cuando es positivo, digamos, va en una situación inestable porque no hay nada que lo tiende a estabilizar. Se genera la perturbación y al contrario, la perturbación se va retroalimentando de manera positiva, va aumentando y no hay nada que la detenga. Hasta que tal vez aparezca algún efecto externo, llega a un determinado nivel donde aparezca otra variable fuera de la mirada inicial que la estabilice. Este es un ejemplo. Entonces vemos que de A a B hay una relación positiva. Entonces un incremento de A genera un incremento de B, el cual genera un incremento de C. Al incrementarse C, vuelve a incrementar A, que vuelve a incrementar B, que vuelve a incrementar C, y así estamos en este bucle positivo. Se dispara el comportamiento de la variable en cuestión y no hay nada que la detenga. Hasta que no surja algún aspecto externo, que acá no lo estamos viendo, que frene de alguna manera todo. Un ejemplo común, sencillo, el de la población, digamos, ¿no? Una población que mientras no haya ninguna limitante, ninguna restricción, mayores nacimientos generan mayor población genera mayores nacimientos. Luego, obviamente, empezarán a aparecer restricciones como hambrunas, falta de alimentos, hambrunas, falta de medicina, empiezan a aparecer esas restricciones que van limitando la población. Pero inicialmente, hasta que no aparezca algún efecto externo, esto tiene un efecto de retroalimentación positiva. Esto también lo conocemos habitualmente también con el término de círculo vicioso, digamos, ¿no? Entramos en un círculo, ¿cuántas veces habrán escuchado círculo vicioso? Porque la cuestión no se detiene, se retroalimenta. Antes de avanzar, digamos, antes de avanzar, alguno se atreve a dar algún ejemplo de estos dos tipos de bucle. ¿Qué tipo de bucle se les ocurre ejemplificar?
Recién veíamos uno, ¿no? Cuando hablábamos de esto del COVID y las restricciones, hacíamos un bucle, ¿no? Entre las restricciones, la circulación y la cantidad de contagio, ¿no? Teníamos ahí un bucle. El número de contagios provoca más contagios. ¿Vendría a ser? A mayor cantidad de población infectada, eso tiene una tendencia a generar mayores contagios. Perfecto, excelente, porque incide sobre la población no infectada para que pase al primer grupo, digamos, de población infectada. Perfecto, o sea, tenemos un bucle sobre eso. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? En general, no solo de COVID, ¿qué otro ejemplo se les puede ocurrir de bucle? Tanto el comportamiento positivo como el comportamiento negativo. ¿Qué bucle se les ocurre? Profe, puede ser en los sistemas mecánicos donde, por ejemplo, algún efecto de resonancia o algo lleva a desestabilizar toda la estructura. Perfecto, sí. De hecho, la resonancia es una situación de ese tipo. La resonancia cuando el sistema, no sé si ustedes habrán visto en física, ¿no es cierto? Cuando el sistema alcanza la frecuencia, se retroalimenta, la oscilación del sistema entra a una frecuencia similar a digamos, la frecuencia que le aplicamos al sistema es igual a la frecuencia propia del sistema. Empieza en un sistema de resonancia, o sea, que se empieza a amplificar dicha frecuencia hasta que las oscilaciones hasta que el sistema se cae. Ese es un ejemplo muy bueno, está muy bien. ¿Qué otro más? O sea, la resonancia es un ejemplo de esto del sistema inestable, perfecto, un bucle positivo. ¿Qué más? Chicos, ¿algo? ¿No se le cae? Si hablamos, no sé, un modelo económico, el famoso aumento al precio del dólar, no sé si, o la disparada del dólar, ¿cómo sería eso, por ejemplo? Que son casos que son bastante comunes. ¿Lo habrán visto, no? Podría ser que cuando más vale el dólar, por decirlo así, más se lo requiere, más se lo demanda y a su vez eso incrementa más su valor. Excelente, ese es un ciclo, un bucle de retroalimentación positiva, digamos, ¿no? Tal cual. A mayor demanda, aumenta el precio. Al aumentar el precio, genera mayor demanda y entramos en un bucle. Por eso los precios se disparan, digamos, ¿no? En lo que pasa con la inflación actualmente, digamos, ¿no? Vemos mayor inflación, se genera un aumento del precio, el aumento del precio genera, y así, estamos en eso, digamos, ¿no? Hasta que si no aparezca algún efecto externo que tienda a frenar eso, este sistema se dispara. Perfecto. ¿Qué otro ejemplo? Chicos, del modelo de la universidad de educación, ¿no se le ocurre ningún bucle para considerar?
Nada, che. Bueno, pasemos a otro tema entonces. Una situación especial que tenemos que considerar es la presencia de retrasos y oscilaciones, digamos, sobre todo se da, muchas veces los retrasos se presentan cuando la influencia de A sobre B no es instantánea. Y muchas veces hay un retraso que impide la manifestación inmediata del efecto de A sobre la variable B. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces, ¿qué pasa? Digamos, ¿no? A partir de ese retraso, como vemos que al tomar una medida sobre una determinada variable y vemos que debido a que tiene esa demora, ese retraso, no hay una manifestación inmediata, tendemos a reforzar la medida, incentivándola o generando medidas alternativas. Por lo tanto, ¿qué pasa? Vemos que el sistema se puede comenzar a oscilar, digamos, porque ese retraso hace que cuando venga la respuesta del sistema, nosotros ya estemos generando una nueva afectación porque estuvimos preocupados por el retraso inicial, por la falta de respuesta inmediata. Entonces el sistema comienza en un sistema oscilatorio, digamos, comienza a variar por ese ida y vuelta que damos entre el retraso y la respuesta del sistema. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes que los retrasos pueden ser posibles, que entre A y B existe la relación, existe un vínculo, pero que no se expresa de manera inmediata. Con lo cual, digamos, esto puede generar impaciencia. Si el bucle es positivo, nos puede pasar eso, vemos que no hay afectación y luego generamos una disparada mayor por un mayor impulso que le damos, o en los bucles negativos, como decíamos, no termina de estabilizarse, que ya estamos generando un nuevo impulso a partir del retraso. Entonces, lo importante aquí en este tipo de modelos es identificar o reconocer si está presente algún tipo de oscilación, algún tipo de retraso que nos genere oscilación o no. No es, obviamente esto va a depender de la información, de un seguimiento, seguimiento de las variables involucradas, y entendiendo el comportamiento propio del sistema. ¿Qué ejemplo, así a grandes rasgos, ustedes pueden plantearnos como una cuestión de retraso sobre un par de variables? ¿Qué se les ocurre a ustedes? A mí se me ocurre una, por ejemplo, analizar dos variables, o sea, un aumento de las personas que terminan, o de individuos que terminan los estudios primarios, va a generar un incremento en las personas que ingresen en la universidad. ¿Es eso cierto? ¿Puede haber un retraso ahí? ¿Qué opinan ustedes? Incrementar la cantidad de personas que terminen los estudios primarios, ¿tiene un efecto inmediato sobre un incremento de las personas que van a la universidad? No, profe. No. ¿Qué no crees? ¿No crees que tengan influencia o que sea un efecto inmediato? Que sea un efecto inmediato, ¿no? Porque hubo mucha gente que fue a la primaria, pero no. Excelente, o sea, obviamente si vos aumentas la cantidad de personas que terminan el primario, eso va a generar un aumento de personas que vayan a la universidad, porque como alguien plantea en el chat,
está la secundaria en el medio y obviamente hay mayor gente que va a la secundaria y eso va a generar mayores posibilidades de que mayor cantidad de gente vaya a la universidad. Pero no es una incidencia, no es un efecto inmediato. Hay un retraso ahí en el medio que obviamente en este caso es el ejemplo de la universidad, digamos, ¿no? Entonces, hay muchas medidas que uno toma o acciones que uno ejerce sobre el sistema que tiene que entender que no tienen efecto inmediato. Cuando hablamos de sistemas, comprender, digamos, comprender este tipo de... Sí. Un ejemplo puede ser el retraso de los proveedores a la reposición de stock. Sí, puede ser un ejemplo. Yo puedo ver, digamos, de que pedí y hice un pedido, no sé que hay un retraso y vuelvo a hacer el mismo pedido, exactamente. No tuve en cuenta el retraso del proveedor y estoy volviendo a hacer un pedido. Con lo cual en algún momento me veo, cuando empiecen a llegar todos los pedidos, me voy a ver desbordado, digamos, ¿no? Pero sí, ese es un ejemplo muy importante. De hecho, ojo, es un ejemplo que pasa muchísimo en las organizaciones. Cuando no hay un manejo adecuado de la información, yo lo veo prácticamente, esto se ve prácticamente, lo veo bastante seguido en las organizaciones, que por no considerar el retraso, alguien genera un pedido, después viene otro, genera un pedido, y otro genera un pedido, y después llegan todos los pedidos juntos, y en realidad lo que pasaba es que nadie estaba considerando el retraso que había. Así que sí, es muy buen ejemplo el que das. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Ya siguiendo con lo de la pandemia, profe, puede ser justamente las medidas de restricciones que llevan su tiempo. Perfecto, digamos, tal cual, digamos, ¿no? Y en este tema de la pandemia hay una cuestión que muchos no están teniendo en cuenta, que es el retraso entre que tuviste, y aprovecho el ejemplo que das, el ejemplo entre que tuviste el contacto directo hasta que te aparece la infección. No sé si se tuvieron cuenta, hay 4 o 5 días. Y en esos 4 o 5 días, entre que vos podés estar contagiando y vos ni te enteraste, porque no te aparecieron los síntomas. Entonces, esos 4 o 5 días es un retraso que genera una afectación al sistema. Entonces, cualquier información, y eso es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, digamos, ¿no? O sea, los casos que estamos viendo ahora no son los casos de hoy, sino los casos de hace 7 días, que se enfermaron hace 7 días. Entonces, ese retraso nos indica que las medidas, que lo que estamos viendo ahora no es el resultado de lo que estamos haciendo hoy, sino de lo que hicimos hace 7 días. Así que está muy bueno tu ejemplo, porque de hecho, estas medidas de restricción de una semana, los resultados no se van a ver ahora, se van a empezar a verlas a fin de esta semana, digamos, ¿no? Si realmente fueron efectivas o no. ¿Está? Muy buen ejemplo, pero de eso se trata, digamos, ¿no? Con lo cual, si se profundiza o no se profundiza la medida, realmente el que tiene que tomar decisiones está complicado, porque los efectos no lo está viendo hoy, sino lo vas a ver dentro de una semana, con lo cual se cree con información o con datos de acciones realizadas hace una semana atrás. Y en esa semana han habido una gran cantidad de variables que posiblemente tengan un efecto que también perturba. ¿Lo ven? Se comprende este análisis, ¿no? Pero es muy bueno el ejemplo que da, porque es absolutamente real lo que planteas. Y lo vemos todos los días. Bien. Con lo cual, digamos, como concepto general debemos entender que el comportamiento entonces del sistema va a estar definido y va a depender de cuáles son los bucles que sean dominantes en cada momento, ¿no es cierto? Si el bucle que tiene una mayor predominancia en un determinado momento es un bucle de tipo positivo, entonces ese sistema va a tender a
a ser inestable, y si de repente tiene predominancia un bucle de tipo negativo, ese sistema va a tender a estabilizarse. Entonces, si analizamos si tenemos un bucle positivo, este va a tender a reforzar y a desestabilizar y aumentar la inestabilidad hasta que aparezca la acción estabilizadora de un bucle negativo que tienda a detener ese comportamiento. Un ejemplo puede ser, digamos, ¿no? Observamos, por ejemplo, que si tenemos en un bucle que de repente tiene un bucle positivo que genera una inestabilidad, genera un crecimiento en el sistema hasta que ese estado se modifica, se pone en marcha por algún elemento externo que surja, un efecto limitador de crecimiento, surge un bucle negativo y se comienza a estabilizar. Volviendo al ejemplo que daban ustedes hoy, por ejemplo, alguien dio el ejemplo del precio de un producto, el precio del dólar, que mientras el precio vaya creciendo, la gente tiene mayor demanda y con eso comienza a crecer. Pero si de repente aparece como un efecto limitador de crecimiento, una mayor oferta por parte de algún tercero que no estaba involucrado inicialmente, el surgimiento de una mayor oferta hace que a la mayor oferta la demanda se tranquilice y con eso los precios se estabilicen en el tiempo. Entonces, si inicialmente teníamos un bucle positivo que hacía crecer los precios, el efecto limitador, normalmente eso vemos, digamos, lo que ha pasado el año pasado, recuerden, el dólar estuvo en determinado momento, empezó a llegar hasta 190. Apareció un efecto limitador, aparecieron se tomaron algunas medidas, apareció una mayor oferta en el mercado que actuó como efecto limitador y se logró estabilizar, bajó el precio hasta que se estabilizó en un nuevo precio. Y así sucesivamente, digamos, vemos muchas situaciones de este tipo. Bien, con esto, digamos, ya son las 8:15, con esto terminamos hoy, digamos, vemos lo que es todo lo que es diagramas causales, digamos. Vemos hoy lo que es diagramas causales, que es una forma de representar los sistemas. Con otra forma, otro elemento muy utilizado para la representación de sistemas y que tiene muy utilizado en la práctica son los denominados, es para la conformación de los diagramas de Forrester. Hasta aquí veníamos representando a los elementos por nodos y flechas armando el diagrama causal. El inconveniente, digamos, que si bien el diagrama causal es bastante simple para ver los nodos y las relaciones, no nos permite ser útil para trabajar con cantidades, nos permite ver las relaciones, cómo se afectan entre sí las distintas variables, pero no es práctico para trabajar. Frente a eso, comenzamos a utilizar el diagrama de Forrester, que nos permite analizar las variaciones como una relación del tipo flujo de agua con relación al nivel, como una relación del tipo la variación de X flujo en el tiempo. Por lo tanto, digamos, al analizar esta relación, la variación que se da en el tiempo del flujo, la variación que se da en el tiempo de una determinada variable, podemos a partir de ayer utilizarlo para expresar reflejar no solo la estructura, sino también el comportamiento.
En un diagrama de Forrester vamos a entender que la variación entonces de una determinada variable en el tiempo la vamos a identificar como una variable de nivel, la cual va a representar la acumulación de una determinada variable X a partir de su variación en el tiempo y su acumulación en el tiempo. Es por eso, digamos, estas dos formas de ver, ya sea la acumulación como la variación, se representa de esta manera. La variable de nivel, la acumulación, con un rectángulo, y la variación, el flujo, con este símbolo, digamos, ¿no? Con el símbolo de una válvula. Esto se utiliza mucho también son símbolos, también se utilizan en hidráulica, que representa un tanque y acá una válvula, ¿no? Entonces, el tanque representa una variable de nivel y la válvula representa la variable de flujo. La variable flujo que nos muestra la variación con respecto al tiempo, y X que nos indica la acumulación de la misma, la acumulación presente de la misma en un determinado instante de tiempo t. Con lo cual, ahora, para representar un determinado, a través del diagrama de Forrester, lo que nosotros vamos a utilizar para representar por un lado es, vamos a ver dónde se acumula una determinada variable y cómo existe entre la relación entre variables los flujos entre las mismas utilizando la variable de flujo. Otro elemento también que se utiliza y sirve para representar como simbología son las variables auxiliares, donde aquí las variables auxiliares se representan por una flecha, que es la cual que nos indica que nos representa y nos indica el vínculo, no acá no, distinto a la flecha que veíamos en los diagramas causales, no, es otra flecha, donde únicamente esta flecha nos indica las relaciones, los vínculos existentes entre las variables que estamos analizando. Las variables auxiliares se utilizan para vincular y representar información también. Si analizamos, cuando hacemos una representación a través del diagrama de Forrester, es importante identificar dónde hay acumulación para utilizar las variables de nivel, dónde hay variación entre las distintas variables consideradas para que observamos un flujo, y dónde hay solamente información que está representada por variables auxiliares. Las variables de nivel, normalmente cuando uno analiza un diagrama de Forrester o va a plantear a través de dinámica de sistema una representación de determinado sistema, lo importante es ver dónde hay acumulación, lo cual representamos, por eso se identifica primero la acumulación, para identificarlos con variables de nivel, y a partir de esas acumulaciones que detectamos, planteamos cómo se vincula, si existen o no, y cómo se vinculan entre ellas a partir de un determinado flujo o la circulación de un determinado flujo que tengamos. Teniendo en cuenta y repitiendo que las variables auxiliares solamente brindan información al sistema, nos brindan información al sistema, pero que no son flujo o no son acumulación. Son flechas, pero que no representan que haya un flujo de la variable X que estemos analizando, sino que hay un dato presente que de alguna manera lo queremos representar.
representación de los flujos vamos a tener determinadas situaciones. Podemos tener flujos entre dos variables de nivel, por lo cual, si tenemos un nivel donde existe una acumulación de una determinada variable en un punto y otra acumulación de la misma variable en otro punto, el paso entre estas dos variables de nivel se representa por este flujo que existe. Otra representación de flujos y de niveles se puede dar en una situación de este tipo. En este caso hay un flujo acá tenemos, volviendo a este punto, sabemos dónde es el inicio y sabemos hacia dónde va. Pero cuando tenemos un flujo indeterminado que se inicia en un punto donde no sabemos de dónde viene, pero sí sabemos de dónde va, se lo representa de esta manera. En este caso, importa el destino, hacia dónde se fluye y dónde se acumula, pero no nos importa el origen, de dónde viene. Y se representa de esta manera. Otra manera también otra situación que se nos puede dar es cuando el origen, la acumulación es conocida, sabemos lo que sale, pero no nos interesa ver hacia dónde o cuál es el destino de esto. Con lo cual, siempre es importante entender que los flujos, las representaciones entre flujos, es conveniente que sean representados conociendo los orígenes, conociendo o el origen y el destino, o el destino o el origen. Lo que no podemos tener es una situación de este tipo, digamos. Un flujo donde no interese el origen y no interesa el destino, realmente es una situación que no se utiliza. Para ver alguna situación o algún ejemplo de este tipo, podemos considerar lo siguiente. Una situación que, si hablamos de la variable X que sea dinero, pues supongamos una variable X sea dinero. Denme un segundito. Supongamos una situación donde tenemos una variable, la variable ahorro, que indica la acumulación de dinero, una caja de ahorro, por ejemplo, donde tenemos una determinada cantidad de dinero. ¿Cómo se modifica, cómo sale dinero de ese, cómo hay un flujo de salida de esa caja de ahorro? Y a partir de compras y gastos. Si no me interesa ver en qué estoy gastando, este dinero sale a un destino incierto, digamos que no me interesa, pero sí me interesa saber cuánto estoy gastando, peso sobre tiempo, porque este valor, esto me va a indicar cómo se disminuye. Siguiendo con este ejemplo, digamos, podemos representarlo de distintas maneras, digamos. El dinero en una caja, en una tesorería, ¿cómo se incrementa? A partir de un flujo de entrada, que no sé de dónde viene, pero son compras, ingresos por compra de los clientes en general. El dinero que ingresa a la caja es por compra de los clientes. ¿De dónde vienen las compras? ¿Qué originan las compras? No me interesa. Solo sé que ingresa dinero a la caja.
este flujo hace subir la cantidad de dinero que tengo en caja. La cantidad de dinero en un determinado momento tiene un determinado nivel. Otra situación es, como decíamos, el dinero que sale para pago de impuestos, con lo cual, si yo lo separo, lo guardo o va a una cuenta para pago de impuestos, sé que ese dinero salió de acá y entró en otro lado, sé a dónde fue. Entonces vemos cómo este flujo sale de un nivel e ingresa a otro nivel. Disminuyó en este punto para aumentar en la misma cantidad en otro punto. Puede darse la situación de que sale el dinero para pagos a proveedores en general y yo voy pagando y no voy controlando a quién le pago, solamente sé que voy pagando, con lo cual no voy contando como lo hacía acá o acumulando como para saber cuánto fui pagando, sino que voy pagando y punto. Por lo tanto, el flujo no tiene un destino que me interese saber y acumular y controlar, pero sí sé que el flujo tiene un determinado valor. Y otro origen que tal vez puedo saber y me interesa es cuando recibo un dinero de una determinada, en este caso un ejemplo de transferencia que me realiza el Estado o algún pago que recibo de un proveedor que sea el Estado, que yo sé que de dónde viene, porque es un cliente en particular, y sé que él sale de esta cuenta e ingresa a esta. Sé de dónde viene y de a dónde va. Vemos aquí como cuestión fundamental a comprender que fíjense que siempre lo que estamos acumulando y lo que fluye es la misma variable. En este caso, la variable que estamos acumulando es dinero. Siempre estamos hablando de pesos. Y lo que fluye es plata, que va de un punto a otro. No estoy hablando acá, si yo tuviera... Por lo tanto, cuando hago un diagrama de Forrester, lo primero que tengo que identificar cuál es que va a fluir, que se va a acumular y que se va a acumular. Puedo tener distintos diagramas donde puedo vincular distintas variables, pero en este caso, para un diagrama en particular, lo que siempre debemos considerar que lo que fluye y lo que se acumula sea siempre lo mismo. Y la función que nos explica esto es la famosa función que ya la habíamos visto cuando hablábamos de stock, la función de stock, donde el stock en un tiempo t más delta t no es igual, no es más que igual al nivel o el stock en el instante t, más lo que entró menos lo que salió en el intervalo de tiempo que estamos considerando. Entonces, la dinámica del sistema y el diagrama de Forrester tiene gran incidencia cuando los flujos, al avanzar el tiempo, los flujos y las relaciones se dan de manera continua y compleja en las distintas variables de flujo y de nivel que estamos considerando. ¿Estamos? Esto ahora después lo vamos a subir, lo voy a subir en el aula virtual, este PowerPoint para que ya lo vayan viendo. Y la semana que viene, a partir de la semana que viene, vamos a ir desarrollando ejemplos para que podamos practicar y comprender mejor. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Bueno, si no tienen ustedes, bueno, luego van a tener este material, y luego, chicos, como tienen, léanlo
mensaje para ir conversando. ¿Estamos? Perfecto, profe. Nos vemos entonces el lunes que viene. ¿Les parece bien? Nos vemos así entonces. Chao, hasta luego. Bueno, Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.